Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que sea tu gracia y tu favor con nosotros en este tiempo, en esta hora, que sea tu gracia y tu favor, Señor, en esta oportunidad, enseñándonos tu palabra y que podamos recibir algo nuevo de tu parte en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por todos los que están aquí, Señor, y por todos aquellos que están en línea, Padre Celestial, los que están en este momento en vivo y también los que van a ver en diferido esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Añade tu bendición y que esa bendición sea eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, comenzamos ahí viendo el templo. Voy a estar monitoreando aquí a ver si lo ven bien desde allá. Bueno, saludos de Edison, deja saludos. Angie, James, Edward, Marina, Alejandra. Bueno, saludos a todos los que nos dejan ahí. Están hablando con nosotros. Bueno, ese es el templo. Eso es una figura del templo. Listo, es una fotico pequeña de lo que es el templo. Pero resulta que tal cual como está ahí, no, todo eso no es el templo. Me paro por acá un momentico, para los que están aquí y en redes. El templo literalmente es solamente este pedacito acá. Pero todo esto lo compone. Pero realmente el templo es esto. Si usted todo esto lo quita, acá usted encuentra el templo. Más o menos 30 metros de largo, unos 20 metros de ancho o 15 metros más o menos de ancho, unos 15 metros de alto. Listo. Templo de Salomón, listo. Templo de Salomón. Obviamente no vamos a entrar en detalles en la profundidad y en todas las cosas que tenía dentro. Esto es solamente como la parte de adentro, ¿cierto? O sea, aquí cogimos esto y nos acercamos y encontramos este. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? No, eso ya solo tumbaron. Eso, hay una de las paredes de por allá, pero de afuera, que es el Muro de los Lamentos. Es una de las paredes, pero externo, no donde era el templo literal, sino por allá de las que están, de los muros externos, mejor dicho, es un pedacito nomás, el Muro de los Lamentos, es un pedacito nomás. Entonces, bueno, resulta que el pueblo de Israel, vamos a estar leyendo Ezequiel, y en esa temporada, en el pueblo de Israel, el templo, dentro de la idiosincrasia del pueblo de Israel, el templo era muy importante. El templo era vital, el templo era sagrado para ellos y ellos no concebían una práctica religiosa sin el templo, porque así habían concebido todo. Estamos hablando de una temporada, o sea, unas personas que son muy distintas a las que estuvieron en el desierto. Recuerde que con los que estuvieron en el desierto, vagando 40 años, no tenían templo. Tenían un tabernáculo que armaban y desarmaban cada vez que se movían. Cuando llegan a la tierra prometida, crean en Silo, establecen el tabernáculo ya fijo y luego crean el templo que es en Jerusalén más abajo. Silo es más al norte, Jerusalén, donde hacen el templo literal, es más al sur. ¿Listo? En Judá. Entonces, este es el que estamos viendo ahí. Ya mucho tiempo después, ya las generaciones del desierto ya no están, ya no recuerdan, o sea, sí lo recuerdan, pero no les tocó, entonces es diferente, ¿sí o no? No es lo mismo uno recordar, yo me acuerdo que mi papá tenía un tío que le decían, ¿cómo era que le decían, papá? Toño. Entonces, mi papá tuvo un tío que le decían Toño. Eso es lo único que yo tengo de referencia a él. Diferente mi papá que vivió con Toño y compartió cosas con Toño. Es muy distinto. Entonces pongo ese ejemplo porque aquí pasa lo mismo. La gente vivía en el templo o hacía todos los rituales religiosos alrededor del templo y recordaban que, sí, alguna vez estuvimos en el desierto, los papás de nosotros estuvieron, pero no les tocó, entonces no es lo mismo. ¿Me explico? Para el momento donde tenemos este templo, el pueblo de Israel resulta que tiene la fe muy arraigada al templo. El pueblo de Israel está haciendo sacrificios. ¿En dónde? En el templo. Cuando van a hacer un censo, van y se acercan a dónde? Al templo. Cuando
van a hacer el sacrificio anual donde el sacerdote o el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para ver si el Señor los perdonó o no. ¿Dónde es eso? En el templo. ¿Dónde está la gente? Afuera del templo esperando. Entonces, es decir, todo giraba alrededor del templo. ¿Están conmigo? Ahora, para ellos es demasiado importante el templo. De hecho, vemos en ocasiones que la gente que estaba por fuera, los que estaban en Belén, los que estaban en Nazaret, ¿qué hacían? En la temporada perfecta o indicada, iban hasta el templo. ¿Listo? Entonces, en el contexto, mire lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor despojó a Jerusalén de todas las riquezas. Jerusalén, la ciudad principal, donde están el templo, donde están todas las riquezas de Salomón, porque imagínense, ¿cierto? Pero no solamente despoja a Jerusalén de las riquezas, sino que deportó a Babilonia todo lo mejor. O sea, Nabucodonosor, por cosas de la vida, no nos vamos a meter en ese asunto. Nabucodonosor, el rey, entra y acaba con todo allá, listo. Y entonces se lleva todas las riquezas de Jerusalén y deporta a Babilonia al rey, imagínense, a los aristócratas, a los militares, a los mejores artesanos. ¿Y qué pasa para ellos? Al llevárselos, ¿qué? Los está alejando de Dios, porque ellos tenían en su idiosincrasia que estar cerca del templo es estar cerca de Dios. Una cosa es que usted, porque vive lejos, vaya al templo cada año o cada 6 meses o cada 2 o 3 meses, y otra cosa es que usted ya no puede ir al templo nunca porque se los llevaron para otra tierra. ¿Sí o no? Entonces, si se llevan a todos los mejores, ¿qué quedó en Jerusalén? ¿Qué quedó? Que quedaron los desvalidos, quedaron las viudas, quedaron los huérfanos. Porque una viuda no le sirve a un rey siempre conquista ¿qué? Y se lleva ¿qué? Lo mejor de la tierra. Entonces no le sirve de nada los artesanos que son mediocres. No falta el mediocre ahí conectado que diga, bueno, tiene algo de bueno ser mediocre. ¿Cierto? No me deportan si alguna cosa. Las viudas no se las llevan. Los que son un estorbo en la escala social no se los llevan. Si usted analiza ahí, se llevaron todo el mundo. A los mejores artesanos. Y que todos eran artesanos. O la mayoría de la gente era artesana. Se llevan eso es lo que se le conoce como mano de obra calificada. ¿Sí? Se llevan a todas las personas. Claro, entonces ya el rey Nabucodonosor pone a los militares a trabajar para él, a los artesanos a trabajar para él, no sé qué ir a hacer con el rey, de pronto un consejero o algo así, a los aristócratas, quién sabe, pero ya es diferente el estatus, ¿sí o no? No es lo mismo usted acá bien a que usted se lo llene obligado para otro lado y está secuestrado y está como esclavo en otro lado, no es lo mismo. Usted ya no puede opinar, usted ya no puede hablar, usted ya no puede hablar duro, nada. Amén. Entonces vamos a leer Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Ah? Tremendo. Entonces subrayé 3 cositas importantes para mí. No sé si la alcanzan a ver en redes. Yo creo que sí. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios y vino allí sobre él la mano de Dios. Ahora, vamos a devolvernos un poquito. Vamos a devolvernos al sentimiento de aquellos que se llevaron para allá, para el otro lado. Listo. A los militares, los artesanos calificados, a toda esa gente que se llevaron para allá. Están lejos de Dios porque se fueron de Jerusalén, se los llevaron de allá, ya no están cerca del templo. De alguna manera, como ellos consideran que Dios vive en el templo, en el lugar santísimo, Dios vive ahí literalmente. Se los llevaron de allá, pues están lejos de Dios, ¿sí o no?
¿Están conmigo? Están lejos de Dios. Ahora, ¿cómo podrían estar ellos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, díganme alguna cosa. Los de redes, a ver. Desesperanzados. Están trabajando para otros. Impotencia, no pueden hacer nada, es verdad. Seguramente habrán dialectos diferentes en los cuales no puedan entender y entonces eso complica el asunto, ¿cierto? El desánimo también. Imagínense el vacío. Nos alejaron de Dios porque eran gente radical en sus convicciones. Algunos de pronto quedaron allá, ¿cierto? Algunos que no eran mano de obra calificada los dejaron, entonces nos separaron las familias, ¿sí o no? Ya no pueden venir al templo a hacer los sacrificios, que es adorar a Dios, a pedirle perdón a Dios. Vienen a hacer, vengo a traer una palomita para que Dios me perdone. Ya no lo pueden hacer. Entonces, si se llenan de pecado y ya no pueden hacer el sacrificio, entonces, ¿qué esperanza hay? Si antes podían venir a traer una palomita, un becerrito, lo que sea, para ser perdonados, ya no pueden hacerlo. Entonces ya les roban la identidad, están en otra cultura, es verdad. Les roban la identidad. Entonces, en ellos pueden haber sentimientos de soledad, de vacío, ¿cierto? Sin ánimo de trabajar, con la moral por el piso o no. Ahora, estando en esa condición, en un lugar donde no querían ellos estar, en un lugar donde ellos no pidieron estar, nunca habían orado para estar deportados, nunca habían hecho esa oración. Quizás muchos de los que están ahí no tenían la culpa realmente de que los hubieran deportado, ¿cierto? Pero entonces, en medio de todo eso, pasa algo fuera de lo común. Se abren los cielos. Pero se le abren los cielos a Ezequiel. Pero es que resulta que si nos devolvemos un poquito, Ezequiel se estaba preparando para servir a Dios. Aquí dice la escritura que vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Él ya en ese momento era sacerdote, pero ¿sacerdote de qué? A ver, si los sacerdotes trabajan en el templo, ¿o no? ¿Y dónde está? Deportado. Él dice que está al lado del río Quebar. ¿Qué estará haciendo en el río Quebar? Ezequiel sacerdote. Díganme alguna idea. Tirando piedritas, están desanimados, tirando piedritas. Antes de que los deportaran, Ezequiel se estaba preparando, iba en una carrera contra el tiempo, que llegaba la edad, llegaba el momento y empezaba a servir en el templo. Pero resulta que lo deportaron. Y han pasado unos años allá, deportados. Llega el momento donde ya, hoy sería el día donde me estarían a mí ordenando como sacerdote. O este año sería el año donde me estarían ordenando. Pero uno por aquí, no, lejos de Dios. Dios lejos de mí. Yo sacerdote. ¿Qué hago? ¿Qué más hago? El militar puede trabajar para Babilonia. Los artesanos pueden trabajar para Babilonia. ¿El sacerdote qué puede hacer? Si tienen otras creencias. Si la creencia está arraigada al templo y el templo no está, ¿qué puede hacer el sacerdote? Nada. El sacerdote no puede hacer nada. ¿Ah? ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Difícil, sí o no? Miren esta frase. Una cosa es cuando nosotros nos alejamos de Dios voluntariamente. Hay gente que se aleja de Dios, toma la decisión de alejarse de Dios. Estos días vi un video por internet donde el tipo decía, estoy aquí en las calles porque me quise alejar de Dios. Decía así, me quise alejar de Dios. Dios es un faltón, decía, Dios es un faltón. Y contó parte pues, de lo que pasaba, pero imagínense eso, se estaba alejando voluntariamente. Otra cosa es que las circunstancias ajenas a nuestra voluntad pareciera que nos alejan de Dios. Son dos cosas distintas. Yo irme a que las circunstancias que yo no controlo me alejen de Dios, ¿o no? Eso es lo que está pasando acá. Las circunstancias que Ezequiel no controla lo alejan y lo llevan deportado, ¿o no? No sé quién se ha sentido que según lo que vive está lejos de Dios. Según la circunstancia que está viviendo, pareciera que Dios está como a la vuelta de la esquina, por allá, más allá, ayudando a otros. Porque uno escucha testimonios de otros y uno dice, a los otros sí los ayuda, a mí no. ¿Cierto?
A veces nos pasan cosas que nos hacen pensar que Dios nos abandonó o que se alejó de nosotros. De repente alguno dirá, no, yo no llego al nivel de pensar que Dios me abandonó. Pero sí de pronto dirá, no, Dios está como, tiene algo en contra mía el Señor. No, no sé, algo tiene en contra mía porque está, sí, está en silencio. Sin embargo, Dios conocía todo. Y esas circunstancias del pueblo, Él las conocía perfectamente. Aló. Él sabía que ellos estaban arraigados al templo. Él sabía que él reposaba en el lugar santísimo. Él sabía que por diferentes circunstancias estaban deportados a Babilonia. Pero eso no detuvo al Señor. Se cumplió el tiempo que estaba señalado, ¿sí? Y en el lugar menos esperado, en las circunstancias menos propicias, el Señor decidió abrir los cielos y traer una palabra a Ezequiel. En el lugar menos indicado, porque si se abrieron los cielos, ¿dónde se abrieron los cielos? A ver. ¿Dónde estaban? En Babilonia. Ellos estaban deportados, se los llevaron de Jerusalén y estaban deportados en Babilonia. Dentro de Babilonia está Ezequiel en el río Quebar. ¿Se abren los cielos dónde? En Babilonia. Se supone que Dios está en el templo. ¿Cómo es posible que si Dios está en el templo, aquí se abran los cielos? Aló. Pero si ven eso como rompe la idea religiosa que tenían ellos en el momento. Entonces, allá en medio de los incrédulos, porque Babilonia, todos los que viven en Babilonia son incrédulos, allá en medio de los incrédulos, allá en medio de la cautividad, porque mire que él dice acá, él dice, yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, dice ahí el versículo 1. Allá me devuelvo. Mírelo ahí en el segundo y tercer renglón. Que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. ¿Sí o no? Allá en medio de los incrédulos, allá en medio de la cautividad, allá en medio del dolor de los israelitas, en medio del dolor de Ezequiel como sacerdote. ¿Yo qué le digo a la gente? Cuando vienen y me preguntan, pastor, ¿y entonces por qué esta situación? Imagínense ellos deportados. Y vienen y le preguntan los deportados a Ezequiel como sacerdote, usted tiene la respuesta, usted que está cerca de Dios, o sea, yo no sé, dígame algo. ¿Qué le va a decir si no tiene las respuestas? Ezequiel en medio también de ese dolor, en medio del abandono que ellos sentían, en medio de la soledad que ellos sentían, en medio de la depresión que ellos sentían, en medio de las miles de preguntas que cada uno de los ciudadanos pudo haber hecho al Señor. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice para merecer esto? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? ¿Cuántos de esos no habrán orado pidiéndole el perdón al Señor? Pero Señor, libéranos de esto, pero perdóname, pero libérame de esto. Aló. En medio de todo eso, Dios se deja de carreta. Dios abandona por un momento la ceremonia, el protocolo de que debe estar en el lugar santísimo. Dios se aparece donde la religión decía que no estaba. Ay, ay, ay. Diga conmigo, no hay nada, pero como si hubiera almorzado, no hay nada que se le escape a Dios de las manos. Mire esto. Mientras Ezequiel estaba deportado, cumplió la edad para comenzar a servir a Dios, pero estaba lejos de qué? Lejos del templo donde se supone que quería servir a Dios. Ya llegó la hora de servir. ¿Dónde se supone que le tengo que servir? En el templo, y estoy lejos del templo. O sea, está como da vivienda, en el lugar equivocado, ¿sí o no? Ya cumplió el tiempo, ya tiene todo, ya está capacitado para servir, pero resulta que está en el lugar equivocado. Mire esto tan tremendo. A Dios no lo detuvo lo que pudiera pensar el pueblo o Ezequiel. El pueblo podría pensar, pero es que por acá no viene Dios. Ezequiel podría pensar, por acá no viene Dios.
Pero a Dios no le interesó lo que pudiera pensar Ezequiel ni lo que pudiera pensar el pueblo. Amén. Diga conmigo, a Dios no lo detiene nada. No lo detiene nadie. Entonces, Dios se deja de carreta y Dios va y aparece donde la religión decía que él no podía estar. Dios abre los cielos cerrados sobre Babilonia, un lugar que se supone que no tendría él por qué abrir los cielos porque está lleno de incrédulos, de gente idólatra que adora a otros dioses, unos adoran a Nabucodonosor, ¿sí o no? Pero todo porque Dios decide abrir los cielos en Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque allí había un sacerdote queriendo servirle de corazón. Allí había un sacerdote que estaba pendiente, estaba atento. Bueno, ya llegó el momento mío, lo que haya que hacer, hay que hacerlo porque ya estoy en el momento que tengo que servir. ¿Aló? Entonces Dios se fija en ese corazón de Ezequiel y produce algo nunca antes visto en la historia. Se aparece en Babilonia. No ante todo el mundo, solo lo ve Ezequiel. Pero pasó ¿en dónde? En Babilonia. ¿Aló? Dios le da una palabra, Dios le da una visión y una palabra a Ezequiel. Y eso es tremendo. Entonces, cosas que me impactaron a mí, que Dios hace acá, es que se aparece en medio de los cautivos. Que Dios abre los cielos y que Dios le trae una palabra a Ezequiel. Amén. La palabra que Dios le trae a Ezequiel es que le va a servir en medio de los cautivos. No se preocupe, me le aparezco no para decirle que me lo voy a traer de Babilonia para que vuelva al templo, no. No le voy a decir que me lo estoy apareciendo para liberarte de esa cautividad y traerte al templo para que sirvas en el templo donde se supone que tienes que servir. No. Dios se le aparece y le dice, me vas a servir, pero allá donde estás. ¿Aló? Eso es tremendo. Creo entonces con esta palabra, creo firmemente. ¿Quiénes están conectados ahí en redes, por favor? Un me gusta por ahí. Que yo los veo muy quietos, no están diciendo nada, no están hablando nada. Creo firmemente entonces que Dios va a abrir los cielos en el trabajo de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Sí, claro, allá en medio de los incrédulos, allá en medio de la cautividad, porque seguramente hay muchos que están cautivos por pecado y cautivos por demonios que los subyugan, allá en medio del dolor, en medio del abandono, en medio de la soledad, porque mucha gente que va a los trabajos se siente sola, se siente abandonada y tiene 1000 preguntas al Señor. Y creo firmemente que ustedes vendrían a ser los Ezequiel del trabajo donde están. Creo firmemente que allá en medio de los gnósticos, de los ateos, de los que son budistas, en fin, allá es donde usted tiene que servir al Señor. Entonces, yo creo que Dios está a punto de abrir los cielos allí donde usted está, en la empresa donde está, en el trabajo donde está, en el emprendimiento que está, en la ciudad que está. Quizás usted esté ahí porque las circunstancias aparentemente lo lanzaron ahí. No quisiera estar ahí, a lo mejor no fue que usted se quiso lanzar y estar ahí trabajando o estar ahí viviendo. Pero las circunstancias se han prestado de una u otra manera que usted dice, ¿cómo me salgo de aquí? No puedo salirme de aquí. Las circunstancias actuales, quiero decirles esta buena noticia, las circunstancias actuales no impiden a Dios actuar. Diga conmigo, entre más enredado el asunto, no, pero dígalo como despierto, entre más enredado el asunto, más gloria veremos. Más gloria veremos. Entre más cosas pasen que nos atrasen, Dios va a abrir los cielos a nuestro favor, pero para servirle a Él. ¿Por qué? Hay que tener algo en cuenta y es que cuando Dios abre los cielos, no son para nosotros servirnos de Dios. Dios abrió los cielos para yo beneficiarme de que Él me dio plata, para yo presumir que tengo plata y que soy muy bendecido. No. Cuando Dios abre los cielos, son para nosotros servirle a Él.
¿Usted cree que sería más fácil para Ezequiel a partir de ahí servirle a Dios o no? Claro, si abrieron los cielos y vio unas visiones de Dios y luego vino una palabra de Dios sobre él. Pero él llevaba cuánto tiempo cautivo, sin ver nada. Ya listo, preparado, pero sin ver nada. Entonces, creo firmemente que estamos a punto de ver la gloria mayor, una gloria mayor que la que ya hemos visto. Nosotros podemos hoy levantar la cabeza y comenzar a prepararnos en medio del dolor. Porque Ezequiel estaba dolorido al estar allá sin poder estar en el templo donde debería de estar. ¿Sí o no? En medio del dolor, creyendo que ya todo se acabó, que ya no hay nada que hacer. Ya estamos muy avanzados en años, ya ni modo, ya que se va a hacer. No, en medio de todo eso, en medio del dolor, en medio de donde las circunstancias son poco probables que Dios aparezca, creo firmemente que si nosotros nos preparamos, si nosotros no nos fijamos en el dolor, en la angustia, en la escasez, en la tristeza, en la soledad, en la depresión, en la amargura, en la falta de perdón, sino que aún con todo y eso nosotros seguimos orando al Señor y nos preparamos para servir al Señor, llegará un momento donde el Señor abrirá los cielos y veremos su gloria. Llegará un momento. Y si yo le digo que estamos comenzando el tercer mes del año de los cielos abiertos, es decir, ya pasaron 2 meses del año de los cielos abiertos, es decir, que quedan 10 meses, o un poquito menos, pues porque estamos a 2, 10 meses casi para ver los cielos abiertos. No sé si falte una semana, 2 semanas, un mes. Lo que sí sabemos es que estamos más cerquita que antes. ¿Aló? Estamos más cerca que antes de que se abran los cielos. Pero en medio del dolor, en medio de lo que a mí no me parece, ¿usted cree que Ezequiel estaba contento allá? ¿Usted cree que Ezequiel estaba de acuerdo con el gobierno de Nabucodonosor? ¿Usted cree que los militares estaban listos y preparados para servir a Nabucodonosor? No, los militares servían era a Dios y al rey. Ellos no estaban de acuerdo con el rey Nabucodonosor. Y muchas veces nosotros estamos en nuestra vida y no estamos de acuerdo con muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero esas cosas que no estamos de acuerdo, con que nos pasan alrededor, no puede ser un limitante o un freno para nosotros servir al Señor. Nosotros tenemos que seguir orando al Señor, tenemos que seguir creyendo al Señor y como decía la pastora hace un momento con las promesas, Señor, acuérdate que tú prometiste esto, Señor, acuérdate que tú prometiste lo otro, Señor, acuérdate que tú dijiste esto, yo sigo aquí, yo no me lo quiero perder, yo no me lo quiero perder, porque cuando menos pensemos, en el lugar menos pensado como Ezequiel, en el lugar menos pensado, seguramente a usted no se le abran los cielos en medio de un servicio acá. Seguramente a usted se le abran los cielos en medio de una situación, quizás de una fila en un supermercado donde están eternas las filas, no avanza nada y usted tiene afán, pero usted ya también tiene que comprar y usted no se puede mover de ahí. Qué situación tan impotente, ¿no? Uno saber que tiene afán para irse, está haciendo calor, pero tiene que mercar, ya está en la mitad de la fila, pero todo el mundo con carros llenos. Y usted ni modo de decir, hey, ¿será que me dejas pagar estas cositas? Ni modo, porque usted también tiene un carro lleno. ¿Qué toca hacer ahí? Esperar. Que nosotros podamos esperar con paciencia, que cuando menos piensa el Señor va a abrir los cielos y nos va a mostrar una visión poderosa y fuera de eso nos va a dar una palabra tremenda para que sirvamos en medio de los cautivos, para que sirvamos en medio de aquellos que no creen en Dios, en medio de aquellos que no ni siquiera están contemplando el servir a Dios. Si ustedes se ponen a leer de ahí en adelante todo lo que Ezequiel vio, es impresionante. Todo lo que Ezequiel vio es impresionante. ¿Qué iremos a ver nosotros? No sé, nosotros estamos viendo señales, estamos viendo cosas, estamos viendo como diría una mujer en embarazo, estamos sintiendo las contracciones.
Estamos sintiendo las contracciones porque vemos que hay cosas que están pasando que de alguna manera denotan que el tiempo se está acercando. Amén. ¿Por qué les digo esto? Los cielos se abren y puede ser que los cielos se abran y veamos al Hijo de Dios y nos vamos de esta tierra. No es que se abrieron los cielos y entonces me cayó un maletín lleno de dólares y entonces pude hacer la obra de Dios. No, no necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente. Lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque hay gente que se idealiza con los cielos abiertos. Cuando los cielos abiertos, cuando se abren, nos muestran las visiones de Dios, no nos muestran visiones de nosotros. Entonces, aquellos que están en la iglesia para que Dios cumpla sus sueños, aquellos que están en la iglesia y orando y conectándose a las 5 de la mañana para que Dios haga realidad lo que a mí me da la gana, bájese de la nube. Dios va a abrir los cielos para mostrarnos sus sueños, para ver si nosotros nos animamos a servirle a Él en los sueños de Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Invito a que se ponga de pie y podamos orar al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos permites tener de oración, que nos permites tener, Señor, de poder creer por lo que tú vas a hacer en medio de nosotros, por lo que tú vas a hacer en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la soledad, en medio quizás de la escasez, de las circunstancias que son difíciles de vivir, de las cosas que de repente nos imposibilitan a nosotros ver aquello que quisiéramos ver. A veces, Señor, nuestro corazón está dolido porque no estamos viendo lo que quisiéramos, porque lo que de pronto nos has prometido dista mucho de lo que estamos viendo. Pero hoy, Señor, nosotros nos queremos seguir preparando para que cuando se abran esos cielos podamos ver aquellas cosas, Señor, que nosotros podemos estar realizando para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra por este tiempo, Señor. Permítenos ser como Ezequiel, como ese sacerdote que es encontrado por ti. Tú le saliste al encuentro a Ezequiel allá en Babilonia. Ezequiel no podía salir de Babilonia, pero tú fuiste hasta allá y le saliste al encuentro. Yo te pido, Señor, que a la iglesia Renuevo, Casa de Dios, tú le salgas al encuentro y que aun cuando piensan que de repente no pueden verte o no pueden sentirte o no pueden escucharte, que tú salgas al encuentro de ellos, Señor, y que tú puedas impactar nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, impactar la vida de todos los que somos de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Para tu gloria y honra, Señor, hemos orado creyendo en esta noche, entendiendo por tu Espíritu que esta palabra, Señor, es una palabra de consuelo, una palabra de esperanza y una palabra, Señor, que alienta a todo aquel que está en esta temporada desalentado, Señor, a ver tu gloria y a desear ver los cielos abiertos, a estar atentos en oración para cuando se abran los cielos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga a todos los que están conectados. Chao, chao, bendiciones.